nos corresponde a través de este tema, la voz de Dios por medio del apóstol Pablo, el tema de llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y si a nosotros nos preguntaran si somos llenos del Espíritu Santo, posiblemente uno va a encontrarse, o por lo menos algunas personas, no estarían tan claras o tan seguras. Yo espero que usted sí esté tan claro y tan seguro, amado hermano, amada hermana, pero para eso estamos hoy, para estudiar este tema y este tema que nos traiga luz de Dios. ¿Por qué? Porque es muy importante, hermanos, saber si nosotros realmente estamos y somos llenos del Espíritu Santo. Amén. Es muy importante. Entonces, la voz de Dios por medio del apóstol Pablo en este tema nos quiere enseñar, hermanos, y estamos dispuestos a aprender. Por eso oramos y decimos, Padre, te damos muchas gracias esta noche, la oportunidad que nos regalas de abrir las Escrituras, porque es tu palabra la que tiene que hablarnos en esta noche. Y por eso estamos aquí atentos y dispuestos a aprender, Señor. Abre el entendimiento de mis hermanos, de mis hermanas, de mi persona. Señor, quizás uno no se siente a veces tampoco ni tan listo para tocar un tema tan profundo, tan amplio, un tema de tanta trascendencia en este tiempo en donde, Señor, tú sabes que tu iglesia camina de una manera en diferentes formas, hay mucho criterio, hay mucho material, Señor, hay mucha enseñanza y hoy queremos de verdad, Señor, que tú nos asistas por el poder de tu Espíritu Santo para poder ser asertivos, para poder tener a través de las Escrituras la verdad y la realidad que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por esta iglesia, gracias por los que hoy están conectados, los que no lograron conectarse, los bendecimos también de igual manera y abrimos este momento, este espacio en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. Cuando hablamos de la voz de Dios por medio del apóstol Pablo, estamos diciendo qué es lo que la Escritura a nosotros nos dice a través de este hombre que fue un hombre usado por Dios. Sabemos que la palabra es la palabra de Dios, que la palabra es la que es viva y eficaz y es más cortante que la espada de dos filos. Y yo quiero que usted y yo nos propongamos entender qué es el trato de Dios para nosotros en esta noche con respecto al tema. ¿Por qué el trato? Bueno, hermano, porque hay mucho criterio en esta materia y uno se queda a veces asombrado, hermano, cuando usted oye muchas personas y yo no sé si usted tiene un criterio diferente al mío, pero yo tampoco quiero tener mi criterio. Yo quiero que el criterio que yo tenga pueda salir del texto bíblico, de la palabra, del texto sagrado, hermano. Y por eso esa es toda la intención. Voy a decirles, vamos a ir a Efesios en la voz del apóstol Pablo, Efesios en el capítulo 5. Abramos las Escrituras, por favor, amado hermano, amada hermana. Efesios en el capítulo 5. Recuerde que el tema es, somos llenos del Espíritu Santo. Cuando yo les digo a usted que uno oye muchas cosas es porque también uno se impacta. Yo en algún momento escuché a alguien decir, vea, tengo como 10 años de estar en el Evangelio y esta persona dice, y yo no sabía que yo tenía el Espíritu Santo. Hermano, son cosas en las que uno dice, no, esto es mentira, esto está diciéndolo por decir cualquier otra cosa, pero no, son realidades. ¿Por qué? Por el concepto que se tiene de quién es el Espíritu Santo y qué es el Espíritu Santo. Y si nosotros realmente tenemos el Espíritu Santo, y esto es lo que esta noche me propongo en el nombre de Jesús poder compartir con ustedes. Vean Efesios capítulo 5, en el verso 18, específicamente, vean qué tremendo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces ese texto. Yo sé que de muchas maneras posiblemente usted ha estado oyendo ese texto, usted se lo sabe posiblemente. Hermano, pero ahí es donde vamos a ver. Hoy vamos a ver un contraste y el mandato divino. El contraste y el mandato divino, esto con el fin de hacer un cuadro muy específico que tiene que ver con el tema, ¿verdad? Y entonces tenemos que
sabernos nosotros que el contraste y el mandato divino son lo que van a ser nuestro marco de referencia. Cuando hablamos de contraste, estamos hablando de esto, exactamente, de este texto que estoy leyéndoles en este momento, en el cual aparece no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Ese es el contraste. El contraste, la voz de Dios a través del apóstol Pablo nos menciona a nosotros que aquí hay un contraste. Es decir, el contraste es no se embriaguen con vino porque hay disolución, porque hay pérdida. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Es decir, y el contraste que el apóstol Pablo hace a través de esta voz de Dios, que es la que le revela por el Espíritu al apóstol Pablo, está diciendo, hay un contraste. Hermano, el contraste es tal que nosotros tenemos que ver que en medio de todo este contraste, dicho sea de paso, ahí aparece otro contraste que si bien es cierto, no es el apóstol Pablo, pero sigue siendo la voz de Dios, ahora a través de Lucas, el médico amado, ¿verdad? Y Lucas, en capítulo 1, verso 15, vean lo que dice, vean qué tremendo, hermano. Otra vez encontramos un contraste de lo que es el pensamiento de Dios y lo que va a ser el mandato divino. Y quiero hacerles este marco de referencia porque es necesario encontrar siempre nosotros el contraste en la Biblia. Y cuando hablo de contraste estoy diciendo, no, Dios tomó en cuenta algo para poder comunicarnos siempre de una manera fuerte, decisiva, un mandato. Así es como funciona, así es como debiéramos nosotros de leer las escrituras. Vean este texto de Lucas, amados, porque él será grande delante del Señor. Está hablando de Juan el Bautista. Y vean qué tremendo, ahí viene el contraste. No beberá vino ni licor. Y será lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuándo? Aún desde el vientre de su madre. Hermanos, este contraste en este texto a nosotros nos pone ya en una perspectiva, que es lo que en esta noche, otra vez repito, tenemos que tomar una gran decisión y poder nosotros salir claros en esta enseñanza de que de verdad nosotros tenemos lo que de Dios viene y procede, que es un mandato. Ahora, note esto. ¿Cuál es el mandato divino? El contraste ya lo tenemos y vamos a poder ir viendo en la noche otras cosas, otros contrastes, otras formas para ver el mandato y cómo el mandato divino. Hay un mandato divino, hermano, y el mandato divino es ser llenos del Espíritu. Ese es un mandato y no es ninguna otra forma en la que Dios está tratando de solicitarnos. Yo siempre he dicho, Dios no nos obliga, Dios nos invita. Pero en medio de todo esto y la naturaleza de Dios en su gran mayoría, Él siempre va a andar sobre un mandato, sobre órdenes. Y esto es importante. ¿Por qué? Bueno, porque aquí es un mandato divino. Sed llenos del Espíritu. Es decir, no hay por dónde salirse. Sed llenos del Espíritu. ¿Cuál ha sido el problema con tanta literatura, con tanta enseñanza con respecto al Espíritu Santo? Porque hay inclusive cultos donde se dice, bueno, este es un culto en donde vamos a hacer, el culto es para que usted reciba el Espíritu Santo. Mano, note que esto son cosas y adelante vamos a ver algunos textos que usan en algunos lugares o algunas frases para que usted y yo veamos que a veces esto no está en el balance correcto, esto no está dentro del texto sagrado, no es lo que la escritura dice, hay un mandato divino. El mandato divino es ser lleno del Espíritu Santo. Hoy tenemos que descubrir realmente entonces qué es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? En medio de todo esto, hermanos, en medio de todo este contraste, hay un mandato. Y el mandato de Dios siempre es un mandato que es de una forma que es de forma indicativa, ¿verdad? Pero hay un mandato de Dios que también es imperativo. ¿Ok? Cuando Dios da una orden, ¿verdad? El mandato aparece de una forma indicativa, y cuando decimos de una forma indicativa estamos hablando de los hechos. ¿Ok? El mandato como indicativo es un hecho, ¿verdad? Son hechos.
hechos de los cuales Dios habla. Cuando el mandato viene en el modo imperativo, es una orden, no es una sugerencia, es decir, no es una invitación. Entonces, cuando nosotros vemos el texto, la voz de Dios a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, en este verso 18, en esta segunda parte, tanto en el contraste como en la orden, es un imperativo. Es decir, no es sugerencia, no es una invitación, es un mandato. Entonces, recuerden y recordemos, cuando nosotros venimos y trazamos la escritura, tenemos que trazarla de tal manera que podamos ver todo este encuadro y todo este entorno. El mandato indicativo, entonces, es básicamente un hecho, ¿verdad? Es cuando Dios está diciendo algo y es indicativo, es porque hay un hecho, hay un milagro, hay una forma, hay una ordenanza de Dios que es de modo indicativo, y el modo indicativo siempre es un hecho, pero el modo imperativo es un mandato, no es una sugerencia, no tiene nada que ver con una invitación, ¿ok? Entonces, creo que ahí vamos claros. Fijémonos otra vez en 5:18, amados hermanos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. En el mandato, que es imperativo, hay dos órdenes aquí. No se embriague con vino, en lo cual hay disolución, sino que usted sea lleno del Espíritu. Entonces, en medio de todo esto, hermanos, cuando estamos hablando entonces de esta forma en la que hay un contraste, en la que también vimos a Juan el Bautista, ¿verdad? En un contraste, dice, no se embriagará con vino, sino que será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Y quiero que esto usted y yo lo tomemos, hermanos, en cuenta, porque necesitamos seguir desarrollándonos y creciendo hasta el conocimiento de Cristo Jesús. Vea que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, es decir, que no me dio ningún asunto de culto, ningún asunto de rito, ningún asunto de ningún, sino que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá, ¿ok? Lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ahora, cuando nosotros vemos esto, y es donde tenemos que seguir nosotros en procura de encontrarnos con esta verdad, en el contexto de Efesios capítulo 5, ¿verdad? Vean qué tremendo, porque el contexto de Efesios dice lo siguiente: así que tengan cuidado. Estamos en Efesios capítulo 5, el contexto aparece en verso 15. Vean el verso 15, mis amados hermanos y hermanas, por favor. Ahí con sus Biblias en la mano, vamos. Aleluya, bendito el Señor. Esto es emocionante porque hoy queremos y necesitamos descubrir el corazón de Dios, la voz de Dios a través de estas enseñanzas del apóstol Pablo, a través de la Biblia. No es la enseñanza del pastor Donge, no, es la enseñanza de la palabra, del Espíritu, es pura palabra. Lo que nosotros siempre en el Centro de Enseñanza y Discipulado ministramos en el nombre de Jesús. No tenemos toda la verdad, pero la buscamos. Pero vean qué tremendo el contexto anterior. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es vivir como necios y no como sabios? Bueno, dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. En el contexto se ve, no sean necios. El cristiano debe ser lleno del Espíritu, no debe ser necio. Y hay mucha mala información en este tema, porque ven qué tremendo, ahí ustedes que tienen 5:15 que leímos ahorita, mire que con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, vean el verso 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Y vean qué tremendo, hermanos, porque verso 17 nos da la entrada al texto que estamos explotando, que estamos indagando, que estamos siendo instruidos por el apóstol Pablo a través de este texto, a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que es verdad. Él vea el verso 17, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que usted no se embriague con vino, que yo no me embriague con vino, en el cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu. Hay un mandato imperativo, un mandato. Ahí está el mandato.
Y el mandato es claro, hermanos. No es un asunto solamente de si usted quiere o no. No, no. Hay una ordenanza. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y si usted y yo no somos llenos del Espíritu Santo, usted y yo estamos en desobediencia. Amén. Ese es el asunto. Ahora, ¿qué es el contexto? Que nosotros no seamos necios, sino sabios. Hermanos, hay un contexto histórico con respecto a no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La gente en ese tiempo, algunas religiones se embriagaban para poder tener los cultos a los dioses y se embriagaban con licor y entonces era parte del ritual, no era un asunto como de solamente una borrachera o alguien que se emborrachaba por el placer social, sino que era un asunto religioso. Por eso cuando en el libro de los Hechos, y más adelante podemos tal vez tocar este texto, en el libro de los Hechos, creo que es en capítulo 2, es cuando el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Y cae sobre los apóstoles y inmediatamente la gente empieza a burlarse, ¿verdad? Empiezan a burlarse porque ellos pensaban que estaban borrachos, ¿verdad? Es más, vayamos un poquito ahí a Hechos capítulo 2, amado hermano y hermana, por favor, abra su Biblia en Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en la venida del Espíritu Santo. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego asentados sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, note ese verso 4, capítulo 2 de Hechos, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, hermanos, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Ah? Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y el hecho del estruendo, hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Note esto, hermanos, qué tremendo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Y decían, eran partos, medas, elamitas y todos los que habitaban en Mesopotamia. Y vean qué tremendo, porque en el verso, en el verso 12, dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos, con el vino de la mañana, es decir, están embriagados. Y era escándalo en el pueblo, ¿verdad? En ese momento donde estaban todas estas personas que ahí en Pentecostés, ¿verdad? En Jerusalén, y estaban atónitos, pero otros se burlaban, decían, hombre, esos los que están son borrachos, eso es un culto pagano, es un culto pagano como lo hacían los cultos paganos que se emborrachaban y adoraban a otros dioses, ¿verdad? Pero entonces vea qué tremendo, porque en el 2:14, inmediatamente Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Estos no están ebrios como vosotros suponéis. Estos no están ebrios. No, estos no están ebrios. ¿Qué están? Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es muy temprano. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y Pedro les dice, no, estos están llenos del Espíritu Santo, no están borrachos. Ven qué tremendo, hermanos, porque en esto es donde nosotros tenemos que fijar nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra inteligencia espiritual, porque aquí el Espíritu, a través del apóstol Pablo, la voz de Dios a través del apóstol Pablo, nos está diciendo cómo es
que estas personas fueron llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino, entonces no es que estaban borrachos. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque sería imprudente. Vean que en el contexto anterior que leímos en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Dice, es necio no ser lleno del Espíritu. Es necio no ser lleno, no ser lleno del Espíritu Santo, que es lo que decía 5:15. Dice, miren cómo diligencia, cómo anden, no como necios, sino como sabios, advirtiendo que la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo en Efesios, y vamos a volver a Efesios 5:18, hermanos, hay mucho material, información que divide al hombre, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros tenemos un gran problema, porque cuando hablamos de llenos del Espíritu Santo, hablamos de un mandato. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que aprender hoy. Usted, si ha nacido de nuevo, si usted es creyente, si usted está en Cristo Jesús, usted ha sido lleno del Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay un ritual, no, es un mandato, es una orden, sea lleno del Espíritu Santo. Aquí es donde nosotros hemos entrado en mucha confusión y hay mucho material y yo le he dicho información que divide de esta manera. Por eso es interesante poder ver, y si bien es cierto, por razones de estudio, muchas veces hemos dividido nosotros esta parte del hombre y así es como está el hombre natural, el no cristiano, ¿verdad? En Primera de Corintios, y vamos a ir a Primera de Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios, para que usted y yo podamos ver esto en Primera de Corintios, en el capítulo 2, y allá en este verso 14, ¿verdad? Encontramos nosotros que definitivamente dice la escritura lo siguiente, si permanecen, perdón, estoy en el 3, aquí voy al 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, nosotros vemos realmente que el hombre natural es verdad, es una realidad. Este es el hombre natural, ¿verdad? De ahí que es que a veces nosotros hemos puesto en categorías a los hombres. Y no es que los hemos puesto porque queremos, es porque la Biblia también hace contemplar esto en el contraste que estamos hablando, ¿verdad? Y es cierto, el contraste sí, hay un hombre natural. Igualmente, siempre hay otra de las partes, y aquí es donde tenemos que prestar mucha atención, porque hay hombres, el hombre carnal o el cristiano carnal. Pero aquí yo quiero que usted y yo prestemos oídos, hermanos, abramos el entendimiento, hablamos la inteligencia, porque una cosa es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3, de un cristiano carnal, ¿verdad? Y de lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 9, de un cristiano o de un carnal. Casi siempre cuando aparece la palabra carnal en la Biblia, está hablando de alguien en el cual no está en Cristo. La excepción, o por lo menos una de las excepciones, es Primera de Corintios capítulo 3, en el verso 1 al 3. Vean, ¿qué es el apóstol Pablo que dice? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, realmente Pablo está diciendo, el carnal, aquí en Primera de Corintios específicamente, es un niño en Cristo, es un carnal, es una persona que no anda conforme y no está haciendo, no está caminando conforme las reglas de Dios. Y Pablo les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Note que Pablo otra vez, y la voz de Dios a través de Pablo nos dice, no, el hombre carnal no es este hombre espiritual que Dios quiere, está en pleno de formación. Y no podemos confundirnos, iglesia amada. No es que no tengan el Espíritu Santo, es que no toman en cuenta y no toman en cuenta la vivencia del Espíritu Santo. Por eso andan en murmuraciones, en chismes. Por eso no son capaces, ni son capaces todavía. Dice, hay celos, hay contiendas, hay disensiones, les cuesta perdonar. Es porque son niños o niñas espirituales.
Pero en Primera de Corintios, porque yo le invito a que vayamos a Romanos capítulo 8 para que veamos un contraste muy, muy fuerte, ¿verdad? En donde en Romanos capítulo 8, vamos a ir a Romanos capítulo 8, en el verso 9 en adelante, para que usted vea cómo lo define el apóstol Pablo realmente, quién es el carnal, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que definir qué es el asunto, ¿verdad? De ser carnal. En 8:9 dice la escritura, estamos ahí, amados, vamos, que suenen esas hojitas. 8:9, más vosotros, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y note lo que sigue. Si alguno, y si alguno, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de fácil, así de claro, hermano. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Sí, y entonces vean qué tremendo, porque los que viven según la carne y no según el Espíritu de Dios no puede morar en ellos. Y vean el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, estoy en el verso 13, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos, verso 14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Hijo de Dios, usted y yo, como hijos de Dios, somos llenos del Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, yo no soy hijo de Dios. Y el Espíritu Santo no es un asunto de que lo recibo ahí, porque ahora eso es algo de lo que quiero ver. Vean el otro cuadro en este hombre, que es el hombre espiritual, que es Primera de Corintios, capítulo 2, verso 15, y creo que ya leímos un poquito. En cambio, el espiritual dice, Primera de Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Hermano, y aquí es donde nosotros tenemos que atender a esta voz del apóstol Pablo, la voz de Dios a través del apóstol Pablo, y entender y lograr comprender que definitivamente el que no tiene el Espíritu de Dios, dice, no es hijo de Dios. Es más, Juan también, en Primera de Juan aparece otra referencia, y posiblemente un poco más adelante podemos verlo. Pero yo quiero que usted y yo aprendamos esta noche. Usted es lleno del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que estar claros que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo ocurrió? Cuando usted recibió a Cristo, hermano. Y seguro usted ya sabe esto, pero es que nosotros no hacemos mucho con saber que somos llenos del Espíritu Santo, porque el tema aquí no es si usted tiene el Espíritu Santo, por supuesto que ese es parte del tema o el gran tema o lo central del tema, es si usted de verdad vive y camina como lleno del Espíritu. Porque hay personas creyentes que tienen el Espíritu, pero no caminan conforme al Espíritu. Entonces, es donde nosotros tenemos que enterarnos y darnos por enterados y saber y tener una respuesta hoy adecuada para Dios. Y decirle, Señor, de verdad, gracias porque tú me diste tu Espíritu. Yo estoy lleno de tu Espíritu. Y si yo estoy lleno del Espíritu, tengo que caminar conforme al Espíritu. Porque si yo digo, y ahí es donde hemos hecho la gran división, hermano, porque mucha gente dice, bueno, es que yo no soy un cristiano y los calificamos, es un cristiano carnal. No, hermanos, eso es una posición muy cómoda. El ser carnal es un asunto opcional. El ser carnal es una sección del grupo de los convenientes. Es decir, es muy conveniente decir, no, es que yo soy carnal, es que yo todavía no, a mí todavía no. No, 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 no. Acuérdese, el mandato, acordémonos, el mandato es, sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, ya nosotros como iglesia no podemos andar diciendo, no, es que yo creo que yo soy muy carnal. No, usted es un desobediente y yo soy un desobediente si no camino en la llenura del Espíritu Santo.
Usted y yo nos volvemos convenientes si no, si decimos, es que yo soy medio carnal, es que todavía a mí me falta, es que estamos, no, una cosa es que usted sea un niño espiritual, pero el que sea niño espiritual no lo hace ser carnal. En Primera de Corintios, cuando lo vimos, Pablo dijo, no, yo no les puedo hablar a ustedes todavía como a espirituales, sino como a niños, porque les tengo que dar de beber leche y no vianda, pero en el texto lo que está diciendo Pablo es, bueno, algunas cosas que todavía no podemos hablar, hermanos, como nos pasa en la vida con las personas, como nos pasa en la vida en medio de la familia. Hay cosas que usted no es que le quiere ocultar a sus hijos, es que hay cosas que mejor usted llega un momento donde usted dice, a mis hijos todavía esto mejor no les puedo hablar. Amén. Entonces, no es porque no sean hijos suyos, no es porque no sean hijos, no es porque usted no les tenga confianza, no, es que usted como padre, como madre, quiere cuidar y hay temas que a veces son de los esposos y no se puede con los hijos todavía involucrarlos en eso. Eso es lo que Pablo está diciendo, pero no les está diciendo que es que son carnales. Ahora, Pablo le dice, vea que como ustedes todavía están tan pequeños, ¿por qué? Y Pablo les hace referencia, que ustedes todavía andan en celos, en envidias, ¿verdad? Es decir, todavía siguen peleando como chiquitos. Eso es mío, ¿verdad? Ve que tremendo, porque usted, hermano o hermana, a un niño usted no le enseña a mentir, ¿verdad? Difícilmente alguien le enseña a mentir a un niño, ya eso nace, eso viene. Y el chiquito dice, ¿verdad? Puede encontrarse usted toda la pared rayada, ¿verdad? Y el chiquito con el pilot en la mano y usted dice, ¿quién rayó esa pared? Y el chiquito le dice, yo no fui. ¿Quién fue? No, yo no sé. Pero usted tiene el pilot de la mano, no, yo no fui. Es decir, que es naturaleza, amado hermano y amada hermana. Por eso es importante que nosotros entendamos que hoy Dios nos está diciendo la voz de Dios a través del apóstol Pablo, y es que esto es algo vital, hermanos, para la iglesia de hoy, para la iglesia de hoy, porque el Espíritu no sirve que yo sea lleno hace 5 minutos, no, y vamos a ver, porque la llenura es un asunto de constancia. Vean aspectos, hermanos, que se dicen y que se titulan. Vea, por ejemplo, este que dice, la llenura del Espíritu Santo es la meta que todo creyente debe alcanzar. ¿Cómo? Hermanos, la llenura del Espíritu Santo es la meta que todo creyente debe alcanzar. Es decir, que me están diciendo, y que no es verdad, que no es cierto, que entonces el mandato de Dios es por partes. Me dan un poquito hoy, mañana otro poquito y el otro poquito. No, el niño espiritual tiene el Espíritu Santo, no tiene partes. A usted no se le dio una parte, por lo tanto, esto que se dice, que la llenura del Espíritu Santo es la meta de todo creyente, hermanos, esto hay que decirle, no es cierto. Bíblicamente eso no es cierto. Bíblicamente el hecho es que usted es lleno del Espíritu Santo. Amén. Vean el otro. Deseando ser lleno del Espíritu Santo. Vea qué frase más inspiradora, inclusive hasta para un título, y usted posiblemente hace que mucha gente vaya a oír su mensaje. Venga, hermano, esta noche vamos a tocar el tema, deseando ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? A ver, si yo soy creyente en Cristo Jesús, yo no puedo estar deseoso de ser lleno del Espíritu Santo porque ya yo tengo el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto también, hermanos, no es cierto. Hermano, y estos son cosas, son textos que estoy sacando y podríamos sacar 1000. Vea esto otro. Busquemos ser lleno del Espíritu Santo de Dios y habrá verdadero placer y satisfacción. Busquemos ser lleno del Espíritu Santo de Dios y habrá verdadero placer y satisfacción. Hermano, usted oye personas diciendo, no, es que yo todavía no, porque se confunden el asunto de las lenguas, el asunto de profetizar, el asunto de manifestaciones del Espíritu Santo, se confunde con llenura del Espíritu Santo y eso es lo que está mal. Usted está lleno del Espíritu Santo, es una orden, sean llenos del Espíritu Santo, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se recibe por partes. Desde que usted aceptó a Cristo, lo confesó en su corazón, inclusive, hermano, no hay una referencia de manifestación del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Porque cuando se dice que hablan lenguas, o cuando se dice que profetiza, o cuando se dice que tiene algún don espiritual,
que Dios lo use en sanidad. Estamos hablando de la experiencia espiritual. No estamos hablando de que es porque alguien está más lleno y no más lleno. Ahí es donde se ha dividido el mundo, se ha dividido la iglesia, porque la información ha dividido. Entonces están aquellos que son los privilegiados. Estos son los que tenemos por allá. Wow, ese hombre, ese sí ve, habla en lenguas, ora y el Señor sana personas. No, 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 hermano. Usted tiene el Espíritu Santo y todo eso, si el Dios a usted lo usa y lo quiere usar, lo usa. No se trata de que son aspectos diferenciados de Dios. Eso es claro, amados. Esto es claro. Yo espero que sí. ¿Por qué? Porque esto es vital, hermanos. La voz de Dios a través del apóstol Pablo hoy nos quiere enseñar que usted y yo tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Somos hijos y los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Y usted me podría decir, pastor, pero ya yo sé eso. Pero yo no le estoy preguntando eso, ni me estoy preguntando eso. Yo le estoy diciendo a usted y me estoy diciendo para mí, camino yo como una persona llena del Espíritu. Camino yo como una persona llena del Espíritu Santo. Camino yo, hermano, estoy claro qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que el Espíritu Santo quiere de mí. Sed llenos. Hermanos, cuando hablamos de ser llenos, y es una constante, constantemente, esto es ser lleno del Espíritu. Ahora, debemos saber vivir siendo llenos. Y la pregunta ¿es usted lleno? La pregunta no se contesta con un sí, no, se contesta con un caminar. Amén. Ok, la pregunta no se contesta, sí, soy lleno. Eso está bien en el verbo. Pero en el caminar, usted y yo caminamos como llenos del Espíritu o nosotros estamos esperando que algo baje. Nosotros pensamos a veces que si yo oro 10 horas, me vuelvo más espiritual. Y así no funciona, hermano. Así no es. La voz de Dios a través del apóstol Pablo dice que hay perdón, que hay una ordenanza en capítulo 5 de Efesios. Sean todos llenos pues del Espíritu Santo. Sed pues llenos del Espíritu Santo. Es una orden, amado, una orden. Y esa orden, si usted y yo no la cumplimos, desobedecemos a Dios. Yo tengo que entonces ir a la procura del caminar del Hijo de Dios como lleno del Espíritu. Caminar como Hijo de Dios lleno del Espíritu. ¿Por qué es que a veces hemos hecho tantos desbalances en la vida y hemos levantado lo que Dios no ha levantado? Nosotros levantamos hombres, los famosos, los hacemos famosos, más famosos que Dios a veces. Y son gente que tal vez tienen un ministerio, que tienen una iglesia súper gigante, súper grande, que son muy conocidos, que han escrito 50,000 libros, pero usted y yo somos llenos del Espíritu como esa persona que tiene todos esos, que tiene toda esa iglesia grande, que tiene muchas cosas, y que, etcétera, también es lleno del Espíritu Santo. La manifestación, el uso que Dios da a esta persona es lo que está haciendo una diferencia, si es que hay una diferencia, porque igual es obedecer a Dios caminando siendo lleno del Espíritu, buscando a una persona, al vecino, perdonando al hermano, hablando con palabras bonitas, adorando al Señor, dando a la iglesia, sirviendo a la iglesia, orando por la iglesia, que cualquiera frente a 10,000 o 50,000 o 100,000. Pero nosotros levantamos, nosotros pensamos que esos son superhombres y eso no es cierto. ¿Aló? Entonces, la pregunta ¿es usted lleno? La respuesta no es soy lleno solamente. La respuesta es si yo camino como un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, es un constante. Ahora, vean, hay tres conceptos para la palabra. La palabra que es en el original para esto es plero. Ay, disculpen, hermanos, que me tomé el poquito de agua. Es plero. ¿Qué significa para cuando hablamos de llenos, de la llenura del Espíritu? Plero. Número uno, que alguien que es lleno es alguien que es llevado. Eso es lo primero. Que hemos sido llevados. Estamos siendo llevados. ¿Ok? Esa es la primera. Plero. Es como el viento que sopla sobre la vela. ¿Ok? Usted sabe que el viento cuando sopla la vela del barco es la que le conduce, ¿verdad? Es decir, plero, que es la palabra para lleno, ¿verdad? Y que debemos de saber vivir siendo llenos del Espíritu, es ser llevado
¿verdad? Momento a momento. Y esto es muy importante, hermano, porque si usted y yo queremos responder en la vivencia, si soy lleno del Espíritu Santo, usted y yo tenemos que entender que nosotros entonces tenemos como primer concepto que somos llevados. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Todos los días, momento a momento, lleno, pleno, llevados, llevados. Porque los que son guiados por el Espíritu son como el viento, hermano. No sabe para dónde viene ni a dónde va el viento. Estos son los que son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos llevados. ¿Es usted lleno del Espíritu Santo? Sí. En la vivencia, ¿es usted llevado por el Espíritu Santo? ¿Soy yo llevado por el Espíritu Santo? ¿Me está llevando el Espíritu Santo en las respuestas, en mis decisiones, en mi trabajo, en mi confianza hacia Dios? ¿Estoy siendo yo llevado en confianza hacia Dios, hacia Dios? ¿Estoy siendo yo llevado al lugar a donde Dios quiere? ¿Estoy siendo yo llevado y dirigido por el Espíritu Santo? Bueno, si usted es llevado como hijo de Dios, es porque usted está viviendo como lleno del Espíritu Santo. Amén. La segunda palabra para pleno es impregnados, impregnados. Y este parte es impregnado, es como la sal, ¿eh? Como la sal, ¿verdad? Es como la sal, hermano. Cuando usted le pone sal a su comida y usted le pone sal a algo, usted va a saber qué bien sazonado está. Es impresionante porque usted le puede poner muchas cosas a su comida, a su carne y lo que sea, y usted no le pone sal, ninguno de los sabores que le echó antes le funciona. Hasta que usted le ponga la sal, el asunto funciona. Entonces, mira, sí, sabe a paprika, mira cómo sabe a cebolla, mira cómo sabe a ajo, porque la sal, esto es, y esta palabra es impregnado, ese es el segundo concepto. Entonces, cuando hablamos de impregnados, estamos hablando, hermanos, que nosotros somos los que damos el sabor. Es como el Alka-Seltzer. ¿Ha visto usted el Alka-Seltzer en el agua? ¿Verdad? Que a mí me gusta eso, porque ahora hay Alka-Seltzer de diferentes formas o sabores, ¿verdad? Hay de sabores. Hay unas diferentes y entonces ese es el sabor que se le da al agua. Es agua, pero cuando usted le puso ahí el Alka-Seltzer o le puso esto efervescente de sabor, a usted le cambia el sabor. Nosotros impregnados, los hijos de Dios que somos llenos del Espíritu Santo, somos impregnados. Y al ser impregnados cambiamos de sabor. Donde llegamos hay bendición, donde llegamos hay paz, donde llegamos hay armonía, donde llegamos hay verdad, donde llegamos el Espíritu de Dios se mueve, hermano, porque hemos sido impregnados. La gente tiene que empezar a ver la diferencia y empezar a decir, wow, sí, mire, este hombre vino, esta mujer vino, este hermano vino, este familiar vino, y como es lleno del Espíritu Santo y camina en la llenura del Espíritu y camina en la llenura, es impregnado. Y qué bueno. Qué bonito, cómo compartió, qué paz emana ese hombre, qué paz emana esa mujer, qué linda esa iglesia, cómo se aman, qué tremendo ese matrimonio, cómo se saben perdonar a pesar de los traspiés, a pesar de las circunstancias, a pesar, qué bueno. Hay familias que no se pueden ni perdonar, pero están llenos del Espíritu Santo. Hay hermanos y hermanas que no se soportan y son llenos del Espíritu Santo. Hay otros que se señalan y critican y son llenos del Espíritu Santo. Perdón, 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 pero no, hermanos. No son gente llevados, no son gente impregnados. Y el tercer concepto de esta parte de llenos es controlados. ¿Ok? Es la parte, lo más importante. Es decir, son gente dominados, controlados totalmente, ¿verdad? Controlados. Hay una forma en la que definitivamente se puede ver que son controlados por el Espíritu Santo. Yo tengo una referencia aquí con respecto a esta parte de controlados, porque vean qué tremendo, hermanos, y es una de las cosas. Veamos a Jesús, y yo quiero que la voz de Dios a través también del apóstol en la escritura de Juan, en el Evangelio de Juan, veamos a Juan, hermanos, Juan capítulo 4, porque es que como referencia es interesante, importante poder ver a Jesús en esto, porque es nuestra mejor referencia. Hay muchos y hoy vamos, posiblemente también podemos mencionar algunos para que veamos cómo es realmente esto de ser llenos.
que no es un asunto de un culto, el culto donde vamos a ser llenos del Espíritu. Una oración especial para que sea lleno del Espíritu. No, no, nosotros somos llenos del Espíritu. Es una orden, sean llenos. Usted lo recibió cuando aceptó a Cristo en su corazón, de si lo aceptó de verdad. Usted tiene a Cristo y usted el Espíritu de Cristo. Vean qué tremendo Juan en el capítulo 4, y es un tema o un texto en donde, Mateo, porque es en Mateo, hermanos, perdón, Mateo capítulo 4, es la tentación de Jesús. Es la tentación de Jesús, Mateo 4, bueno, se registra en otro lado, pero Mateo 4. Vean 4:1 de Mateo, estamos ahí. Vamos, amaditos, busquemos la palabra, aleluya, porque la palabra es bien eficaz y hoy estamos siendo instruidos de un tesoro, de algo que es, hermanos, de verdad es tremendo lo que aquí está pasando con nosotros si nosotros efectuáramos esto que la palabra, que la voz de Dios nos dice. Dios nos dice, ustedes son llenos del Espíritu Santo, ustedes deben ser llevados, ustedes deben ser impregnados, ustedes deben ser controlados. ¿Quién controla mi vida? En mi enojo, en mi soberbia, en mi disgusto, en mis pasiones. ¿Quién controla mi vida? Vean a Jesús en capítulo 4 de Mateo. Entonces, 4:1. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Porque aleluya, porque gloria a Dios, porque Jesús era llevado, Jesús era impregnado, donde Jesús llegaba y decía, ¿qué es este hombre? ¿Qué es esta cosa que dice? ¿De dónde este hombre? ¿No es este el hijo de José y María? Pero ¿qué es esto? ¿Qué son esas enseñanzas? Donde Jesús pasaba algo, hermano. Vean, era impregnado y era controlado, tan controlado por el Espíritu que él fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién fue llevado? Por el de Espíritu, para ser tentado, hermano. Por eso cuando nosotros somos llevados, somos impregnados, somos controlados, cuando somos llenos y vivimos llenura del Espíritu Santo, estos aspectos, el plero, la llenura, se da en esto tan completo. Aquí es donde está la exhortación y la enseñanza esta noche con respecto a nosotros. Nosotros somos llenos del Espíritu. Usted no lo dude, hermano, no lo dude. El tema es si usted está caminando y usted no puede justificar que usted es un carnal, porque si usted se quiere meter en esa línea de la carnalidad, pues será su opción, pero los que son del Espíritu andan conforme las cosas del Espíritu. Los que son carnales, no, es más, vean qué tremendo, porque ahora que estamos aquí en el libro de Mateo, vamos un momento a Juan, para que ustedes y yo veamos Juan capítulo 7, Juan 7:37, ahí que estamos cerca, hermanos, no estaba dentro de esto, pero este texto es un texto importante. Juan capítulo 7 y verso 7, para seguir convenciéndonos nosotros de cómo Dios, de verdad, la voz de Dios a través de la palabra, de la escritura, nos dice tantas cosas. Juan capítulo 7, verso 37. Estamos ahí, amados hermanos, vamos, aleluya. Vean qué tremendo, hermanos. Vean lo que pasó y vean el relato. 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba. Venga a mí y beba. Y oigan lo que sigue, amados. Oigamos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y oiga lo que dice verso 39, y eso hay que subrayarlo y aprendérnoslo y vivirlo y trabajarlo. Y si esta noche es una noche en la que yo digo, Señor, ayúdame a entender esto, ayúdame a creerlo, ayúdame a vivir en la llenura del Espíritu, no solo saber que soy lleno, sino vivir en la llenura, vivir en ser llevado, vivir en ser impregnado, vivir en ser controlado. Vean el verso 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. ¿Qué? Hello.
Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. ¿Quién iba a recibir el Espíritu? Los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya. El Cristo de la gloria que vive en ti. El Cristo de la gloria que usted y yo por gracia y misericordia confesamos es el Cristo glorificado. Por lo tanto, si nosotros hemos confesado al Cristo glorificado, estamos diciendo que nosotros entonces hemos recibido el Espíritu Santo. Es decir, todos los que creen en el Señor Jesucristo, los que han confesado que Jesús es el Señor, son llenos del Espíritu Santo. Dice Jesús aquí, y la palabra, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, hermanos, no es un asunto de un culto. No es un asunto de una oración para recibir el Espíritu Santo. No es un asunto de como, hoy yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Señor, dame más de tu Espíritu. Yo no, hermanos, hay oraciones que a veces nosotros hacemos que tenemos que meditarlas. Señor, dame más de tu Espíritu. Y el Señor dice, no, muchacho de Dios, hijo mío, precioso, amado. No puedo darte más porque ya te lo di todo. Usted tiene el Espíritu Santo completo, amado hermano. Yo lo tengo completo. Yo tengo que caminar, yo tengo que creerlo, yo tengo que ser llevado, yo tengo que ser impregnado, yo tengo que ser controlado por el Espíritu. Hermano, por eso es que el Espíritu Santo, como una persona, se contrista. Y dice, el Espíritu Santo se contrista. ¿Cuántas veces se contrista? ¿Por qué? Porque sufre por usted y por mí, porque Él vive en nosotros. Cuando nosotros no hacemos caso, cuando nosotros no somos obedientes, cuando nosotros andamos en otras cosas que no son de Dios y haciendo lo que no es correcto delante de Dios, el Espíritu Santo se contrista. Por eso el contexto anterior es, no os embriaguéis con vino, en lo que hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es un asunto de un culto. No es un asunto de una oración. Ay, yo quiero más del Espíritu. No, ya usted lo tiene todo, hermano. Caminémoslo. Amén. Gloria al Señor. Vean algo interesante, hermano. Les dije, podría ser carnal, según Romanos capítulo 3, verso 1, o podría ser carnal dependiendo de cómo Romanos 8, 9. Mas vosotros, vean lo que dice Romanos 8, 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vean 1 Corintios, hermanos, amados, la voz del apóstol, la voz de Dios a través del apóstol Pablo, ahora en Corintios. Y vea que los corintios eran una iglesia un poco tremendona. 1 Corintios 12, 13. Vean lo que dice, hermanos, para que nosotros probemos esto que estamos compartiendo y conversando. Aleluya. Porque por un solo espíritu. ¿Por cuántos? Por uno. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿en dónde? En un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o sean libres. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. No hay otro espíritu. No hay otra cosa, no hay otra forma, no es que entonces sí, ahora aquel tiene el espíritu y ese sí tiene ese espíritu de verdad. No, hermanos, todos tenemos el mismo espíritu. Si es que nosotros tenemos el espíritu de Dios y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, es fácil. Ve a 1 Corintios, ahí que estamos, 6:19, para que nosotros estemos probando y comprobando que la ordenanza es seamos llenos. El contraste ya lo vimos. El contraste es tratar de decir, yo tengo un poco del espíritu, todavía no tengo el espíritu. Hay gente que todavía tiene de ser creyente y no sabe de la persona del Espíritu Santo. Y a veces los que sabemos, tampoco a veces lo caminamos, hermanos. No, en el nombre de Jesús, esta noche es para que nosotros apreciemos este gran valor, esta gran forma que Dios nos dio su espíritu para que nosotros camináramos conforme el Espíritu Santo, en la llenura, caminar en la llenura, en esa parte en donde de verdad el viento sopla, el viento del Espíritu y me lleva como una vela, como la sal que impregna, como esa pastilla efervescente, como ese control total, hermanos. 1 Corintios, capítulo 6 y verso 19, vean lo que dice, o ignoráis, note hermano, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Hermanos, ve lo que dice la voz de Dios a través del apóstol Pablo en esto. Hermanos, no podemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
en todo momento y en todo lugar. Y que nosotros, a través de esto también, podemos decir que nosotros tenemos a Dios y que nosotros no somos nuestros, no nos pertenecemos. Amén. Esto es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque el apóstol Pablo también, en una gran declaración, él decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, porque él no podía desprenderse de ese cuerpo mortal, de esa parte de la carne, ¿verdad? Digo, bueno, pero ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Es decir, que nosotros hoy, hermanos, a pesar de que pudiéramos fallar en alguna manera o en muchas maneras, nosotros no podemos llegar a decir, es que seguro yo no tengo el... No, usted tiene el Espíritu y yo tengo el Espíritu. Tenemos llenura del Espíritu y necesitamos caminar sobre esa llenura, ¿verdad? Pero no podemos decir, sí, yo puedo faltar, yo puedo fallar, pero tengo que volver al reconocimiento, volver al principio, volver a esta parte donde yo entiendo que yo soy lleno del Espíritu Santo y que definitivamente tengo que entenderlo. Ahora, vean, hay algunos ejemplos. Veamos hechos para que vean qué tremendo, hermanos. Es que la palabra, la voz de Dios a través de la escritura, a través de la palabra y a través de Pablo y a través de estos hombres de Dios no falló. Vean Hechos 6:5. Hechos capítulo 6, verso 5. Ven qué tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿dónde ocurrió esto? Estamos hablando de un hombre siendo apedreado. Estamos hablando de un hombre que fue un hombre, uno de los diáconos, ¿verdad? Y vean qué tremendo. Vean 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hermanos, si usted ve en medio de esto, en la elección de los 7 diáconos, usted puede ver que una de las condiciones era que buscaran hermanos entre todos ellos, a 7 varones que tuvieran buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Los apóstoles dijeron, no, tenemos que buscar gente que sea llena del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los que eran llenos del Espíritu Santo? Los que eran hijos, los que caminaban, los que habían confesado Jesús es el Señor. Amén. No eran la excepción, eran los que habían confesado, los que seguían a Cristo. Amén. Ahora, vea otro ejemplo, en 7:55 del mismo libro de los Hechos. ¿Qué dice? Dice lo siguiente, pero Esteban, otra vez, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermanos, esto es impresionante. ¿Por qué? Porque el servicio que usted y yo prestamos a Dios debe ser porque nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Usted tampoco va a poder esperar y decir, no, es que seguro yo voy a ser lleno del Espíritu Santo cuando tenga 5 o 10 años de ser creyente. No, usted es lleno del Espíritu Santo cuando ha confesado a Jesús como su Señor, y por eso no podemos seguir engañándonos, ni llamándonos engaño, ni poniéndonos en una posición cómoda, como muchas personas, como mucho creyente quiere ponerse como, bueno, es que yo soy así, a mí todavía no, es que yo a veces sí creo y como a veces no, hermano, no, eso es mentira, eso es ponerse en confort, en comodidad. Entonces, si usted es lleno del Espíritu Santo, usted sabe cómo perdonar hasta su peor cosa que le hagan. Si usted es lleno del Espíritu Santo, usted tiene la capacidad de ser perdonador de aquel que también le hizo daño, del que lo golpeó y que lo maltrató, porque la llenura del Espíritu Santo, que ve el tema aquí que estamos tratando en este momento. Este hombre está siendo apedreado y al ser apedreado inclusive tiene una visión alta, una visión fuera, hermano. Siendo apedreado, lo único que él puede ver es en el cielo, los cielos abiertos, los ojos al cielo, y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque alguien lleno del Espíritu Santo, y usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, nuestra visión tiene que ser una visión alta. Vean 9:17, este es el apóstol Pablo, la voz de Pablo, y vean lo que le pasó a Pablo, hermanos. 9:17, ahí en Hechos. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Recuerden, si usted ve el contexto anterior, Ananías no quería ir. Dios le dijo, vaya, porque este hombre es instrumento en tus manos. Vaya, dígale que le vamos a devolver la vista y que inmediatamente, yo ya le dije quién soy, yo soy Jesús, al que él persigue, él me va a recibir en el corazón y como él me va a recibir en el corazón, él va a ser lleno del Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó con Pablo. El apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no fue lleno del Espíritu Santo después de que fue 8 años por allá a retirarse. El apóstol Pablo no fue lleno del Espíritu Santo cuando empezó a aprender Biblia. No, fue lleno del Espíritu Santo cuando él recibió a Jesucristo en su corazón. Aleluya. Y ese texto de Mateo 4:1 lo vemos que ya lo leímos anteriormente. Fue Jesús. Hermanos, esto es lo que está aconteciendo. Esto es lo que está pasando. Nosotros somos llevados porque somos llenos. Nosotros somos permeados, somos impregnados. Nosotros somos controlados. ¿Cuándo? Cuando yo mengo y él crece. Yo debo de vivir como un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo es un hombre, una mujer llena, una iglesia llena del Espíritu Santo? Alguien que de verdad, hermano, es llevado, que es impregnado, que es controlado por el Espíritu Santo. Pero de esto, entonces, estamos hablando que ya Dios nos dio el Espíritu, que Él nos dio y que usted y yo somos llenos del Espíritu Santo y que ahora tenemos que desarrollar esta parte de la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos la voz de Dios por medio del apóstol Pablo, en medio de este programa, podemos entonces por qué entender cuántas cosas, hermanos, cuántas situaciones, cuántas formas son las que nosotros vemos, aquellos hombres de Dios viniendo, ¿verdad? Ante Dios y cómo le sirvieron a Dios y cómo fueron llenos del Espíritu Santo, como usted y yo somos llenos del Espíritu Santo. No hay diferencia, amado. No hay diferencia. Y esta noche, parte del tema es exactamente esto, que nosotros logremos entender que ser llenos es un asunto de ser constantemente llenos del Espíritu Santo, momento a momento, hermanos. Tiempo en el tiempo presente. No es un asunto no, es todos los días. Es saber que yo me levanto, me despierto, abro mis ojos y digo, Señor, gracias, porque yo soy lleno del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú me vas a llevar hoy conforme tu espíritu. Gracias, Señor, porque tú me vas a impregnar de tu sabiduría, de tu conocimiento. Gracias, Señor, porque tú me vas a controlar mi ir, mi mañana, mi salud, lo que yo tenga, Señor. Tú controlas todo lo que yo soy y todas las cosas entonces operan para bien. Por eso Pablo decía, todo opera para bien, todas las cosas ayudan para bien. Pero yo tengo que saber, hermanos, que no solamente yo fui lleno del Espíritu Santo, sino que yo debo vivir constantemente siendo lleno del Espíritu Santo. Es tiempo entonces de vaciarnos de nosotros mismos. Y este vaciarnos de nosotros mismos es entender la muerte del yo, es entender que yo ya no vivo, que ahora vive Cristo en mí. Hermanos, nosotros esto, posiblemente usted sepa de esto hace mucho tiempo. Y otra vez yo quiero decirle con todo mi amor y con todo mi corazón, y me lo aplico para mi vida, no es que yo sepa que yo soy lleno del Espíritu Santo. El punto y el tema de esta noche es que de aquí, de esta enseñanza, de este compartir, nosotros podamos salir sabidos, creyendo que de verdad debo de vivir como alguien lleno. No que soy lleno del Espíritu, porque eso es una realidad, eso es una orden. Aleluya. Esa es una ordenanza. Ustedes recuerdan, hermanos, ustedes pueden ver los que anduvieron con Jesús. Pedro, ¿por qué usted cree que Pedro no se les pegaba a Jesús? Y Pedro aprendió, y Pedro pudo caminar, y Pedro fue un hombre que al final no solo Pablo, sino Pedro, lleno del Espíritu Santo, y Pedro lleno del Espíritu Santo, les dijo a aquellos hombres qué es lo que había pasado. Dice, a la predicación de de Pedro, 3,000 se convirtieron, porque estaba lleno del Espíritu Santo y estaba viviendo la llenura del Espíritu Santo. Ya Pedro no tenía un problema, hermanos,
de tratar de hacer las cosas en su propia justicia, en su propia prudencia. El apóstol Pablo, y podemos mencionar a muchos hermanos, podemos mencionar aquí también a Bernabé. Dice que en el libro de los Hechos también que Bernabé fue seleccionado por el Espíritu Santo y fue llevado, hermanos, a hacer la gran misión. ¿Qué es el punto y a dónde es que nosotros necesitamos seguir abrazando esta gran verdad, hermano? Y quiero que vayamos otra vez para ir terminando esta noche en Efesios, en el capítulo 5, hermano, en el capítulo 5, porque si nosotros vemos el contexto de todo el capítulo, ve que la voz de Dios a través del apóstol Pablo dice algo que tal vez usted y yo no lo hemos tomado en cuenta, pero tenemos que tomarlo en cuenta esta noche porque nosotros somos llenos del Espíritu Santo, pero necesitamos trabajar no por nuestras propias fuerzas, sino creerlo, saber que es así como funciona y caminar en la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y ve lo que dice en el 5, capítulo 5 de Efesios 5. Por eso es que esto es muy fuerte y es tremendo y es una de las verdades más sublimes, hermanos. Amén. Amén. Por eso no podemos profanar nuestros cuerpos porque somos templo del Espíritu Santo, hermano. Usted es una persona diferente. Usted está en el mundo, pero usted no es del mundo. Yo estoy en el mundo, pero no somos del mundo. Pues no se meta en cosas que no se debe meter, hermano. No profanemos este templo del Espíritu. Hay cosas en las que el cristiano a veces se mete que no debe meterse. En cosas, hermanos, que a veces, bueno, que a veces no son de Dios y yo no sé. Hay que tener cuidado, hermano, porque hay contaminación de carne y de espíritu en medio de cosas que se dicen. Igual, si usted no logra perdonar a alguien esta noche, entienda, usted es lleno del Espíritu Santo, entonces viva como un lleno del Espíritu Santo, perdone, hermano. Si usted no puede arreglar su situación familiar, porque no, entienda y usted es lleno del Espíritu Santo y arregle eso, porque el Espíritu Santo no puede ser profanado, no profanemos el templo, seamos perdonadores, amadores, no de nosotros mismos, sino de las cosas de Dios. Y vea lo que dice, que ya me fui por otro momento, porque yo creo que es la vivencia, el ser lleno es vida, es vivencia, no es decir yo soy cristiano, no. Ya para nosotros, cuando oímos la voz de Dios a través de las escrituras, como hijos que hemos estado predicando los domingos, si usted es un hijo de Dios, usted tiene que andar en otra dimensión. Usted tiene que ser otro diferente, hermano. No puede usted andar con las mismas cosas del mundo. Usted no puede tratar de hacer criterio en medio de cosas que no son del reino de Dios en muchas áreas de la vida. Y por eso, hermano, o sea, que él no quiere perdonar porque fue muy ingrato lo que le hicieron, y, ¿verdad? Y no, hermano, usted como hijo de Dios, usted es perdonador. Como hijo de Dios, usted es un dador alegre. Usted no tiene que andar rogándole para que dé. A usted no le tienen que andar diciendo que tiene que congregarse porque usted lo sabe, porque usted es lleno del Espíritu. Usted no tiene que decir que tiene que andar orando porque usted sabe que orar es comunicarnos con Dios y esa es parte de la vivencia. Y vea lo que dice 5:1 de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Oiga la voz de Dios a través del apóstol Pablo. Dice, usted tiene que ser un imitador de Dios. Hermano, hermana, pastor, Gerardo, como me quiero decir, como quiera usted decirse, usted es un imitador de Dios como hijo amado. ¿Qué cree usted que es esta demanda? ¿Qué creo yo que es esta demanda de Dios? Dios nos está demandando que seamos imitadores de Él como hijos amados. Que seamos imitadores de Dios, porque si Él nos está pidiendo que seamos imitadores de Él, es porque Él sabe que nosotros podemos hacerlo. Y lo podemos hacer porque somos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Dios no pedirá a nadie más de lo que pueda sobrellevar. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y vean lo que dice el 2. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué? Se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Quién? Porque Cristo nos amó. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como que no conviene a los santos, ni palabras deshonestas, hermanos, ni necedades. Como este país está necio, hermanos. ¿Ha visto usted todo esto que tenemos? Una necedad.
Bueno, el Señor nos perdone. Y oremos por nuestro país, hermanos. Oremos por nuestras autoridades. Oremos porque esto a veces no tiene ni pie ni cabeza y a veces, bueno, ni trunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Note, herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Ok? No seáis pues participantes con ellos, no participen. Hermanos, note, no sea participante con ellos de algunas necedades, de algunas runerías, de algunas cosas que ya son avaricia, inmundicia, ¿verdad? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. El pedido de Dios, la voz de Dios a través del Espíritu, a través del apóstol Pablo, a través de la Biblia es que nosotros hoy podemos entrar en esa categoría de andar conforme el Espíritu. Amén. Hermanos, es un tiempo para que nosotros podamos entender que no es solo responder una pregunta. ¿Somos llenos? No. ¿Andamos como llenos del Espíritu? Usted puede, hermano, porque es poder. Esta es la victoria que Dios nos ha dado, que nosotros podamos andar como hijos de luz, como hijos de luz, como hijos de Dios, como hijos llenos del Espíritu Santo. No solamente que sepamos que somos llenos del Espíritu, sino que andemos llenos del Espíritu Santo. Amén. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, porque esta noche tu palabra no es lo que hemos enseñado, es tu palabra que nos dice que, que tú nos has llamado a ser imitadores tuyos, porque nos diste el Espíritu, porque nos has dado el Espíritu Santo. Hoy todos tenemos el Espíritu Santo. Hoy todos hemos tenido y tenemos el Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, entender, creer que necesitamos caminar como llenos, con la llenura del Espíritu, siendo personas, Señor, que de verdad llenos seamos llevados por el Espíritu, las tres formas, llevados, impregnados y controlados. Si yo quiero vivir conforme la llenura del Espíritu Santo, yo soy llevado, yo soy impregnado, yo soy controlado, llevado por el Espíritu. Por eso es importante orar y decir, Señor, guíame conforme tu Espíritu. Por eso es importante decir, Señor, que de ti, que de mí salga, que el mundo pueda ver a Cristo en mí, impregnado y que controlado, que de verdad yo pueda ver, Señor, tu voluntad para poder caminar conforme tu plan y tu propósito. Esta noche, Señor, nosotros queremos y queremos seguir viviendo, siendo llenos de tu Espíritu, llenos, Señor, de tu Espíritu. Sabemos que lo tenemos porque ordenaste, sed pues llenos del Espíritu, sed pues llenos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos. Una orden imperativa, sed llenos del Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por los que hemos podido estar. Bendecimos a los que no lo han logrado esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, porque estas son palabras que traen vida. Estas son palabras que traen crecimiento espiritual. Esta es la palabra que nosotros requerimos para poder hacer frente en momentos tan difíciles. Oramos por este país. Oramos por la economía de este país. Oramos por los hermanos que no están sin trabajo. Oramos, Señor, porque este país está en un caos, está en una crisis, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a nosotros a ser gente, sal, luz en medio de tanta dificultad, en tanta circunstancia, que seamos una iglesia, que nos convirtamos en ese ejército de rodillas, que guiados por tu Espíritu y llenos de tu Espíritu Santo, seamos respuesta, Señor, a un mundo dolido, a un mundo herido, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a nosotros a ir al crecimiento hasta la estatura de la plenitud de Cristo Jesús.
Gracias, Padre, por esta noche. Te bendecimos y bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.